las 6:30 de la tarde. Desde este momento inicia la Fuerza Informativa. La Fuerza Informativa. Saludamos a todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan a través de Radio Super Medellín 710 AM y también a las personas que nos siguen a través de internet en www.radiosupermedellin.com. Soy Jonathan Clavijo y les doy la bienvenida a la Fuerza Informativa. Y en nuestro programa de hoy, 31 de diciembre, queremos hacer un especial con los 10 hechos más importantes trabajados por la Fuerza Informativa durante el año 2010. Antes que nada queremos agradecer a nuestra audiencia porque hoy, precisamente, cumplimos entonces casi un año de trabajo en Radio Super Medellín con esta propuesta informativa, la Fuerza Informativa como medio de comunicación alternativo al servicio de la comunidad. Y quiero que escuchemos cómo fue que inició este proceso el 12 de enero de 2010. Son las 6:30 de la tarde. Desde este momento inicia la Fuerza Informativa. La Fuerza Informativa. Buenas noches, Antioquia y Colombia. Acá inicia la Fuerza Informativa. Vamos de una con las noticias. Tenemos algunos titulares. Procuraduría da concepto favorable para el referendo reeleccionista. Análisis del incremento al salario mínimo en el 2010. 17 militares implicados en los falsos positivos quedan en libertad. Pico y placa 2010 y alza en el transporte público para este año. Desplazados en el Parque de Bello. Tenemos muchas noticias desde este primer día. Esta es nuestra primera emisión de la Fuerza Informativa. Así fue como inició nuestro noticiero el pasado 12 de enero de 2010, con mucha información y siempre cargado de denuncias, de noticias, de investigaciones periodísticas, la Fuerza Informativa. Y comenzamos con este recuento de los 10 hechos más importantes ocurridos a lo largo de 2010. Y empezamos en el mes de enero, específicamente el 31 de enero, cuando 3 indígenas y un bebé de 20 meses resultaron heridos de gravedad por un bombardeo erróneo de militares que perseguían a una columna de las FARC en el noroeste de Colombia, según informaron en ese momento las autoridades indígenas y militares. Fue la 7ª División del Ejército quien señaló en un comunicado que en desarrollo de actividades conjuntas para atacar al bloque noroccidental de las FARC resultaron heridos varios indígenas en la zona de los municipios de Murindo y Mutatá. Este es nuestro hecho número 10 de la Fuerza Informativa. Escuchemos cómo lo contamos. Comunidad indígena en los límites de Antioquia y Chocó es atacada por el ejército colombiano. Alejandra Alzate con toda la información. Buenas tardes. Ayer resultaron heridos varios indígenas en Vera, en el resguardo Urada Jimiguandó, ubicado en Alto Guayabal, noroeste de Antioquia, como consecuencia de un bombardeo del Ejército Nacional. En comunicado de prensa, el Ejército enfatiza que, abro comillas, para las fuerzas militares es prioritaria la protección de la población civil, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En este sentido, de nuevo, lamenta profundamente los hechos. Frente a estos sucesos, la Organización Indígena de Antioquia realizará una asamblea el próximo viernes para analizar la situación actual del resguardo y adoptar las medidas necesarias para defender sus derechos. Escuchemos al Giroebao Valencia, consejero de gobierno de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, quien relata lo sucedido. El viernes en la noche, la 1 de la mañana, las comunidades que cuentan, el que le dan nosotros mensajes y los compañeros que están en el hospital le cuentan es la 1 de la mañana avión, el sobrevuelo de un avión, sí, que hubo unos vuelos después de la 1, a las 2 de la mañana pues ellos sintieron unos ruidos como helicópteros. Y después de esos que ellos sintieron un ráfagazo pues, en esas áreas y después quedó callado. No había bulla, no quedó calladitos. Y después el momento que cuando la señora que está hospitalizada aquí en Medellín dice que ella levantó a hacer, pues prendió pues, para hacer sus desayunos. En ese momento que ya cuando sintió un trueno que pues ellos no sienten nada, que ellos sintió como un trueno. En ese sentido ya pues se perdió totalmente, no sentía dónde estaba. Cuando sintió reaccionó, que estaba en el patio tirado, el marido también estaba en la orilla, en el patio por ahí de 10 metros. Escuchábamos entonces a un líder indígena que en la Fuerza Informativa nos relataba estos trágicos hechos ocurridos el 31 de enero del presente año, cuando indígenas fueron víctimas de un bombardeo, producto también de las Fuerzas
armadas colombianas, específicamente de la Fuerza Aérea Colombiana, en hechos que aún no han sido aclarados y la comunidad indígena sigue esperando respuestas. Esta, como muchas otras vulneraciones, son el hecho número 10 de la fuerza informativa dentro de los hechos más importantes ocurridos a lo largo de este año. Y en el número 9 queremos resaltar Antanas Mockus y al Partido Verde. Recordemos que el 30 de mayo de 2010 Mockus obtuvo la segunda votación más alta de Colombia con el 21.49% de los votos válidos, pero el candidato más votado fue Juan Manuel Santos y por eso se quedó con la presidencia de la República. En la segunda vuelta, Antanas Mockus con su Partido Verde y también con la alianza con Sergio Fajardo obtuvo 3.588.819 votos, lo que no le alcanzó para llegar a la presidencia de Colombia. En la Fuerza Informativa hablamos con él. Doctor Antanas Mockus, quisiera hacerle una pregunta, y es que un medio de comunicación nacional hacía un análisis y decía básicamente que ustedes van a tener un panorama muy difícil frente a las elecciones ahora en el 2010, considerando que ya hay dos sectores políticos que van a ir por los votos de opinión, es decir, el grupo de Fajardo y el grupo del Partido Verde. ¿Qué piensa usted respecto a este análisis que hace el medio de comunicación? ¿Cree que la van a tener difícil para este 2010? Pues no va a ser fácil, es cierto, pero es muy interesante. Lo de hoy lo hubiéramos podido hacer con Fajardo si Fajardo hubiera aceptado la propuesta nuestra 3 o 4 meses. Él sintió que él iba adelante, siendo un poquito descuidado en materia de reconocer que nosotros llevábamos años también recorriendo el país, no necesariamente en calidad de candidatos presidenciales, aunque Lucho y yo ya lo hemos sido, sino en calidad de exalcaldes y en calidad de conferencistas sobre temas diversos relacionados con la vida de las ciudades y de las regiones, sobre el tema de descentralización. En esa oportunidad hablamos con Antanas Mockus cuando aún no había surgido esta alianza entre el Partido Verde y Compromiso Ciudadano liderado por Sergio Fajardo Valderrama, y decía que era un poco confiado al tirarse solo, y efectivamente su confianza no le aguantó lo suficiente y tuvo que unirse después a la campaña de Antanas Mockus y lograron un segundo puesto importante para la política colombiana. Ese fue el hecho número 9 de los 10 hechos más importantes ocurridos a lo largo del año para el equipo de la Fuerza Informativa. Y en el hecho número 8 queremos resaltar las irregularidades presentadas en las elecciones, tanto para el Congreso de la República como para la Presidencia de la República. Incluso tuvimos en la Fuerza Informativa a la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, quien nos explicaba que le habían enviado una carta al presidente de la República en ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, pidiéndole que por favor dejara de participar en política. Esta, como muchas, fueron las irregularidades que denunciamos en la Fuerza Informativa. Escuchemos. Alejandra Barrios, la hemos llamado porque nos enteramos que la Misión de Observación Electoral le presentó una carta al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, pidiéndole que no participe en política. Coméntenos un poco sobre esta petición que le hicieron ustedes al presidente. Mira, nosotros le enviamos al señor presidente de la República una carta muy respetuosa, manifestándole nuestra preocupación respecto a los efectos que las declaraciones de él podían tener en los medios de comunicación en cuanto a afectar el normal desarrollo del proceso electoral. En los primeros semanas de este mes que ya está terminando, el señor presidente de la República hizo referencia en diferentes ocasiones a varios candidatos. Y es importante, y nosotros le estábamos recordando al señor presidente, que él representa la unidad nacional y que en ese sentido lo invitamos. Escuchábamos a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, quien nos hacía una de las denuncias que hicimos en la Fuerza Informativa frente al tema de las irregularidades en las elecciones de 2010. Ese fue el tema número 8, el hecho más importante, el número 8 del año 2010 para el equipo de la Fuerza Informativa. Y en el número 7 queremos hablar de un tema que ha sido un poco tratado, más bien despejado por los medios de comunicación, quienes no han hablado mucho del tema, que es bastante preocupante porque genera una crisis humanitaria muy grave en el país: el desplazamiento forzado en Colombia. En la Fuerza Informativa le hicimos seguimiento a este tema e incluso hablamos con Jorge Rojas, director de CODES, la organización no gubernamental quien mayor seguimiento le ha hecho al desplazamiento forzado en Colombia. Esto fue lo que nos dijo a principio de año. Y saludamos en estos momentos al doctor Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES. Bienvenido a la Fuerza Informativa. Gracias, muy buenas noches.
Lo hemos invitado el día de hoy para que hablemos un poco sobre las cifras de desplazamiento en el país y la controversia que se dio iniciando el presente año con el gobierno nacional frente a las cifras de desplazamiento en el país. Jorge. Sí, Carlos Andrés, nosotros estamos presentando el día de mañana el informe consolidado sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos correspondiente al año 2009. Este informe está orientado en 3 direcciones. En primer lugar, en mostrar la dimensión y la magnitud del desplazamiento. En los últimos 10 años el país mantiene un promedio de 300.000 personas desplazadas por año, que indican que estamos ante una crisis humanitaria prolongada, crónica y sostenida, y sobre todo aún no resuelta, como consecuencia del conflicto armado y otras formas de violencia que subsisten en campos y ciudades del país. Ese fue el hecho número 7 que trabajamos en la Fuerza Informativa. El desplazamiento forzado en Colombia, una realidad que sigue vigente y que sigue preocupando, pues puede generar una crisis humanitaria cada vez más grave cuando las personas tienen que dejar sus tierras, luego el gobierno tiene que hacer los respectivos papeleos y demás para recuperarle esas tierras a las personas, y por eso lo hemos vinculado como uno de los hechos más importantes del año. El hecho número 7, el desplazamiento forzado en Colombia. Escuchábamos a Jorge Rojas, director de CODES. La Fuerza Informativa.